Muy buen día, ¿cómo está? Pues sí, adivinó bien, me tocó. Y hoy muchas gracias a los pastores Rafa y Rodolfo, gracias por la confianza y la invitación para compartir algo breve. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿A alguno de ustedes se le han acabado las fuerzas? Es común de alguna manera que por las circunstancias, la cotidianidad o lo que hacemos, las fuerzas se vayan, ¿verdad? Todo lo que usamos, literalmente, todo lo que usamos se desgasta y requiere cargar pila o cargar combustible. Y nosotros igual. Ahora voy a hacer una segunda pregunta. ¿Hay alguien aquí que haya sentido el peso o incluso el dolor de alguna situación que le haya hecho creer que no podía salir victorioso de ella? ¿Ha querido tirar la toalla? Vaya, sí. Quizá hoy estés en un punto así. Quizá lo hayas vivido recientemente. Y quizás sentiste o estás sintiendo que tus fuerzas se están yendo y todo lo que haces, por más que te esfuerzas, parece no servir y parece que no avanzamos y parece que no vamos a mejorar. Sin embargo, quiero introducir una historia aquí que nos recuerda que aunque esto nos acontezca a todos, ¿verdad? Dios está siempre a nuestro lado para darnos ánimo y sobre todo para darnos nuevas fuerzas. Entonces es una porción muy breve, está en 2 de Samuel capítulo 21 de los versículos 15 al 17. Y la Biblia nos ha contado en varios libros, en varias porciones acerca de David, de su juventud, de cómo fue un hombre de gran valentía. Y todos recordamos a David principalmente por la victoria que tuvo sobre Goliat, ¿verdad? Un muchacho ganándole a un gigante que no nada más era un gigante, sino aparte era un guerrero. Y como este gigante había estado atemorizando a Israel, pero con fe, con una onda y con la ayuda de Dios, hizo algo que parecía imposible. Más adelante David se enfrenta a más hombres, a más situaciones y salía victorioso. A miles se enfrentaba David, incluso cantaban las mujeres de ese entonces, ¿verdad? De Saúl, el rey que estaba en esos días. Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000 y le caía regordo al rey Saúl. Pero porque había una gracia y un poder de Dios que respaldaba a David en cualquier situación. Pero hay un momento en la historia de David que quizá pocos han leído o pocos saben, pero justamente esta historia nos deja una enseñanza muy profunda, y es que en ese momento, en esta porción de Segunda de Reyes, ya no siendo tan joven David se encuentra nuevamente frente a un gigante igual que Goliat. Pero ¿sabe qué pasó? Se cansó. Y dice la palabra de Dios, las escrituras dicen que al cansarse David, este gigante se le viene enfrente y estuvo a punto de matarlo. Pero llegó uno de sus valientes, Abisai, uno de los hijos de Sarbia, que era muy cercano a David, y él se enfrenta al gigante y salva a David. Y el resto de sus guerreros cercanos le dicen: ya no salgas a la guerra, ya no es bueno que salgas a la guerra. Ya era un hombre mayor y tenía esa misma pasión que tenía cuando era joven y cuando se enfrentó con Goliat. Ahora, honestamente, yo cuando leí esto, ¿cómo? O sea, David, el rey ungido por Dios, se cansó. ¿Se imagina usted a David, el que una vez venció a Goliat, pero ahora estando cansado? Cierre los ojos y imagínese a un muchacho que con una ayuda sobrenatural derrota a un gigante, pero ahora siendo rey, siendo una autoridad ya reconocido por el pueblo, se cansa y está a punto de morir. Entonces, como a él le pasó, como a David, también todos llegamos a un cansancio. El cansancio no pide permiso, él solo llega, ¿verdad? Y quiero resaltar dos factores aquí que es importante que denotemos en estas dos historias, ¿verdad? Cuando David era un muchacho y ahora que ya David es rey. El primero es la condición actual de David, esa condición con la que enfrentó a Isbi Benob, así se llamaba este gigante.
la condición era diferente. La pasión que tenía David siempre había estado con él. Siempre había sido apasionado, primero por Dios, por lo que Dios le había encomendado, y esa pasión la reflejaba en todo, aún en la guerra. Y la pasión con la que sintió el celo y se enojó cuando Goliat estaba insultando al ejército de Israel lo llevó a ser valiente. Y sí, había sido bendecido y ungido por Dios a través del profeta Samuel. Y en esta ocasión esa unción no se había ido, esa autoridad no se había ido, y la pasión seguía estando, pero su condición era importante. ¿En qué sentido? Cuando David venció a Goliat, él era muchacho, tenía el respaldo de Dios, pero no tenía, salvo su vida, nada que perder. No tenía nada que perder. No tenía ni siquiera la confianza de su rey, ni siquiera la confianza de sus papás. Vaya, era alguien que Dios amaba y respaldaba, pero todo el mundo menospreciaba. Entonces tenía una condición diferente a la de después. También era soltero, vaya, nadie dependía de él. Y sabía David que Dios le respaldaba, como lo había hecho en ocasiones anteriores, como dice la escritura, primero contra un oso y luego contra un león. Y de no haber actuado contra Goliat, quizá todo el reino de Israel se hubiera perdido, hubieran sido esclavos o los mataban a todos. Ahora, el David del gigante Isbi-Benob era un rey, era esposo, era padre y era líder ejemplar de Israel. Y no estuvo mal que David deseara pelear contra el gigante. Eso no está mal, al contrario, tenía esa misma pasión. Pero tenía esta condición de rey y autoridad, ahora ya reconocido por todo el pueblo. Y si esta pasión hubiera continuado sin la ayuda de sus guerreros, el final hubiera sido fatal. ¿A qué voy con esto? Como su condición y ahora su entorno, ese es el segundo factor, su entorno era diferente. Ahora tenía el respaldo de Dios, ¿verdad? Tenía sus guerreros que le ayudaban. Y si no lo vamos a leer, pero a partir del versículo 18 de ese mismo capítulo se menciona, de hecho el pastor Alan hizo algunos comentarios acerca de esta porción hace 2 semanas. Sus valientes derrotan gigantes, sus capitanes, sus cercanos derrotan a unos 4 o 5 gigantes, también descendientes de Anac, parientes de Goliat. Y aquí hay un factor que vemos que quizá pudo haber cambiado las cosas en esa porción. La escritura es fiel y verdadera, pero también nos enseña y nos hace ver cosas entre líneas. David pudo haber enviado en ese momento a sus gigantes a pelear contra ese gigante Isbi-Benob que casi lo destruye, al grado que, repito, sus amigos le dicen: ya no salga el rey porque no queremos que se apague la lámpara de Israel. El modelo de hombre de acuerdo al corazón de Dios, no queremos que muera. Ahora David estaba con una nación a su cargo y podía depositar su confianza y autoridad a través de sus cercanos. Su condición, repito, y su entorno ahora eran diferentes. Una tercera pregunta: ¿será que nuestra condición y nuestro entorno deben tener más atención de parte nuestra para que podamos vencer más efectivamente? ¿Sabe? Y le cuento rápido. Hace como 3 meses estaba yo jugando con mi hijo en la casa de mis suegros, estábamos chutando la pelota, acababa de llover y seguíamos chutando la pelota, y en un intento de disparo mío pues me resbalo, se me va mi pie de apoyo, y al caer, para no dar un chicotazo y un latigazo, pues me pongo como en posición de lagartija y medio recordando lo que solía yo hacer cuando jugaba voleibol. Jugué muchos años voleibol en prepa y universidad, y pues no pasó nada, un analgésico, ¿verdad? Porque pues ya no está uno como Tarzán hace 30 años y santo remedio. Y eso fue un sábado. Para el siguiente jueves yo tenía un dolor impresionante aquí, después de un analgésico diario que no había jalado, ¿verdad? Seguía molestando. Para el domingo, así se lo resumo, no pude venir a la iglesia y no podía ni comer porque el dolor era tan grande que cuando tragaba yo un alimento me dolía todo el cuello y la espalda, y yo, ¿qué rollo? Y Karina, con toda sabiduría, mi ayuda idónea, me dice: ya vete al hospital, que estás esperando. No se te va a quitar solo porque no es una lesión normal. Pues ya vamos al hospital, me hacen una radiografía y resulta que sí tengo un esguince cervical. Me ponen un cóctel ahí buenísimo de analgésicos y antiinflamatorios. Estuve 6 horas sin hacer nada.
Y gracias a Dios se fue el dolor. Al otro día fui con un especialista y aparte me revela, además de que tienes un esguince cervical, tienes 2 vértebras fuera de lugar. Si no te las corregimos puede ser a largo plazo muy malo. Y ese mismo día él y su conocimiento en medicina me ayudaron a salir adelante. Y de paso me dijo también: tus hombros están mal por la caída, están fuera de lugar. Mi condición ya no es la misma. Mi entorno no lo vigilé. Estaba resbaloso, acababa de llover y se me hizo fácil. Ni siquiera tenía yo los zapatos correctos para jugar fútbol, pero se me hizo fácil jugar con mi hijo y pudo haber sido fatal. Después de un rato, si no hubiera habido la atención de un especialista, no me hubiera ido nada bien. Y sabe que como creyentes muchas veces podemos caer en el error de que las nuevas pruebas se enfrentan exactamente con las mismas fuerzas de antes, ¿no? Yo creí que podía caer como los jugadores de voleibol cuando se deslizan para salvar una pelota, pero pues, o sea, sí, no, mi cara no fue a dar al pasto, pero necesitaba yo nuevas fuerzas. La oración sí, debe ser igual. Cada vez que enfrentamos una situación debe ser igual la oración. La búsqueda de Dios, esa no cambia. El perseverar en su palabra y buscar su presencia es un común denominador, son la estrategia primera cada vez que peleamos una batalla, porque solo ahí es donde Dios nos dirige a la victoria. Pero la vida cristiana no funciona con una fórmula de repeticiones. No se trata de técnicas humanas ni tampoco de hábitos mecánicos. Creo que me entiende. Todos queremos agradar a Dios, todos queremos también la bendición de Dios, pero a veces pensamos que las maneras que nos sirvieron en el pasado nos van a servir ahora. Y ahí es donde la palabra de Dios nos recuerda: hey, si está el maestro, la sabiduría, el consejero de consejeros a nuestra mano, echemos mano de él, porque quizá la estrategia ahora sea diferente. La estrategia de David quizá debió haber usado una que, oye, pues que vayan ellos de frente. ¿Por qué? Porque ya era un rey, ya tenía toda una autoridad, una responsabilidad a cargo. Y en vez de ser un soldado de infantería como él valientemente lo era cuando era muchacho, ahora tenía un ejército que podía pelear junto con él. Y no me malentienda, no es que se desentendiera David, jamás lo hizo, pero su autoridad y la unción de él también fluía para aquellos que le representaban a David en la guerra. Así lo dice el Salmo 133, dice: qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es donde Dios envía su bendición, su unción es como el buen ungüento, dice, y ya me pasé de tiempo, voy a cerrar pronto. Desciende por la cabeza, baja por la barba y se va hasta el borde de las vestiduras. Dice, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces también a través de quienes nos apoyan y quienes están cerca de nosotros, Dios puede dar una victoria. Así como David, o así como Bernardo jugando con su hijo, ¿verdad? Las fuerzas se nos acaban. Cada circunstancia nueva en nuestra vida requiere la nueva estrategia de Dios. Lo que Él tiene para nosotros solo lo podremos saber cuando acudamos a Él, cuando le busquemos a Él, a su sabiduría, a su consejo. Y así como David lo hizo a través de gente que estaba capacitada para la guerra, cuando estemos enfrentando situaciones que nos sobrepasen o que nos cansemos, aunque hayan sido situaciones similares a las que vimos en el pasado, confiemos que Dios puede obrar a través de gente preparada, cercana a nosotros, que teme a Dios y que está capacitada para eso. Hubiera sido muy malo que quien estuviera cerca de David hubiera sido un soldado joven, inexperto. Pues echa el gigante, se echó a David, a los soldados inexpertos. Pero no, estaba cerca de él un Abisai. Dios es fiel y bueno, y Él en eso, aún en esas situaciones, nos puede ayudar. Cuando nos mantenemos en la presencia del Señor, Él nos dirige, nos da sabiduría y pone las personas correctas a nuestro lado para ayudarnos. Nuestra confianza no está en nuestra experiencia pasada, ¿verdad?, sino en la gracia y el poder renovador de Jesucristo. Entonces concluyo con esto: permanezcamos en la presencia de Dios a través de la oración, en su palabra, e identifiquemos cuál es nuestra condición y cómo está el entorno en el que ahora estamos luchando, en el que nos encontramos ante cada batalla, para que entonces en el nombre y el poder de Jesús su gracia también se muestre a través de quienes pelean con nosotros.
Así que les animo a que recordemos esta palabra. No estamos solos. Dios nos puede ayudar y bendecir a través de gente madura en el Señor, con fuerzas correctas para hacerlo. Y ¿sabe qué? Este es un plus. Vamos a convertirnos en los Abisáis. Vamos a ser los Abisáis que ayuden a otros a salir adelante. Vamos a ser hermanos mayores con fuerza y con experiencia para poder ayudar y bendecir a otros. ¿Está conmigo? Señor, que esta enseñanza nos anime a depender siempre de ti y sobre todo de una relación viva, eficaz y constante contigo. En tu nombre, amén. Dios les bendiga.